Pues quiero agradecerle mucho a Araceli, por supuesto, la invitación y la oportunidad de poder dialogar aquí en esta fabulosa casa de estudios, una casa de estudios completamente hermana a la nuestra, a la Universidad Nacional Autónoma de México. En algún momento había rencillas entre nuestras instituciones, pero digamos, con la emergencia neoliberal y la emergencia también de la universidad, ¿se escucha? No. Algo se movió, David. No, es parte de las rencillas. Digo que no hay que pelear y empieza. Esto estoy planteando. Es la diferencia de Ok, bueno, esta es una evidencia de que hay vigencia de Hegel, como dijo el anterior ponente. No, agradecer de verdad esta oportunidad, la oportunidad también de compartir esta mesa con personas muy importantes, tres ponentes, dos de ellos no tenía el agrado de conocerlos ni de haberlos escuchado, y por supuesto a José Gandarilla, muchos años también de conocerlo, que creo que tiene menos años de conocerme a mí, pero yo tenía más años de conocerlo. También decir que estoy, la verdad, un poco, asumiendo una responsabilidad que no sé si estoy seguro de poder cumplir, hablar de Marx, no solo en un momento tan corto, sino incluso aunque tuviera 2 horas y una mesa para mí solo, es igual que hablar de Hegel o cualquiera de los autores que hemos estado hablando, una empresa realmente complicada. Y plantear, por ejemplo, sobre todo también, digamos que quizá la persona más adecuada para hablar de Marx en esta mesa tendría que haber sido José, y hubiera hablado de Lukács. Entonces, aunque después de haberlo escuchado, tal vez tampoco hubiera podido hablar de Lukács como ya habló José en esta mesa. Quisiera empezar mi participación diciendo justamente que hablar de Marx, a mi juicio, de Carlos Marx, a mi juicio uno de los pensadores vigentes más poderosos en la historia del pensamiento moderno, siempre va a ser incompleto en varios sentidos. Primera, podemos hablar de un sentido temático. El trabajo de Marx toca y da para pensar cuestiones de vigencia indiscutible en el siglo XXI, sobre cuestiones, por ejemplo, como el Estado, las clases sociales, el problema de la relación de la sociedad y la naturaleza, y entonces también el problema ambiental, el problema de la construcción de legitimidad, el problema de la construcción de hegemonías, el problema también del papel de la teoría y entonces de la posibilidad de una teoría crítica, de un discurso crítico, inserto de un proceso social. Cada uno de estos temas y mucho más que podría seguir enumerando, de sí mismos tienen una complejidad sumamente amplia, y cada uno de ellos nos estaría hablando de un elemento particular en el cual podríamos evidenciar la incuestionable vigencia de este autor en el momento actual. Por supuesto, hablar de la actualidad de un clásico, ya no voy a decir mucho más de lo que ya dijeron, nos obliga entonces necesariamente a recuperar no solamente un clásico en un sentido eclesiástico, en un sentido, digamos, que estos clásicos tienen ya dicho todo lo habido y por haber, y realmente el problema de estos clásicos es que no se les ha entendido lo suficiente, porque si se les entiende lo suficiente, en algún momento vamos a descubrir todo lo necesario por descubrir, sino todo lo contrario, un clásico también, agregando, insisto, a lo que ya intentaron definir, siempre como un sistema de pensamiento, como digamos, autores o propulsores de un sistema de pensamiento que siempre nos lo presenta de una forma abierta, que siempre nos los presenta de una forma no solo con vigencia para poder explicar a partir de los dados y a partir de los elementos y las metodologías establecidas, de los principios ontológicos y epistemológicos que están manejando, tener suficiente flexibilidad de su propio planteamiento para a partir de él desarrollar y profundizar mucho más cada uno de sus desarrollos. Creo que las 4 ponencias, los 4 autores que se han tratado en esta mesa, y con toda seguridad los que se van a tratar en la mesa de mañana, cumplen esas características. Y eso nos obliga también a verlos no de forma perfecta, incluso yo completamente convencido de la necesidad y de la vigencia del trabajo de Carlos Marx, podría también hablar de algunas cosas en las que no coincido,
como también podríamos hablar de cosas en las que no coincidimos con Hegel, con Lukács y con un sinfín de autores clásicos muy importantes. En este sentido, más que hablar de Marx y entonces también de comenzar un planteamiento a nombre de Marx y el marxismo o los marxismos, me gustaría recurrir más al planteamiento que hace ya un autor que José ya mencionó hace un momento, de Bolívar Echeverría, de tener más cuidado de hablar de marxismo y mejor hablar del discurso crítico inaugurado por Marx. O sea, lo que el discurso crítico inaugurado de Marx nos permite decir en este momento, y no solo lo que nos permite decir si somos fiel a él, sino además lo que podemos decir desarrollando sus categorías sin faltar, digamos, a sus principios ontológicos y epistemológicos, y que nos abre de manera clara un horizonte mucho más amplio de lo que el propio Marx desarrolló, sin que necesariamente estemos faltando a los principios, no por religión, sino por convencimiento de que pensamos que son los adecuados. Esta vigencia, digamos, de los clásicos, la vigencia en específico de Marx, por supuesto, pues nos obliga entonces a reconocer otra dimensión particular, digamos, de la diversidad de las posibles utilidades que puede tener este discurso crítico para el actual pensamiento moderno, y tiene que ver con que también es un discurso que difícilmente lo podemos reducir a la presencia que tenga en una sola disciplina. Podríamos hablar del desarrollo del discurso crítico en la economía, en la ciencia política, incluso en la sociología, que quizás sean los más conocidos, pero pues también hay en la antropología, también tenemos en la geografía, por supuesto en la filosofía, de manera indiscutible. Entonces, cada uno de ellos se convierte en sí mismo en desarrollos propios del discurso crítico de Marx, que en la época del propio Marx no existían todavía como discursos particulares dentro de una teoría social en un sentido amplio. Esto tiene alcances y tiene límites. Vamos a decir, en un sentido hegeliano, tiene positividades y tiene negatividades, por supuesto. La más evidente, digamos, la positividad más grande, más evidente, es que nos permite justo pensar o indagar en la posibilidad de una teoría social contenida en este discurso crítico. Una teoría social que, por supuesto, va a tener desarrollos en cada una de las disciplinas, pero que difícilmente podemos agotar con la visión de una disciplina. La labor cotidiana de algunas áreas, digamos, de reciente y de no tan reciente incorporación en nuestras universidades a nombre de la multidisciplina o de la transdisciplina, más que hablar de una disciplina, pueden estar de alguna forma más cercanas al trabajo de autores con este tamaño, ¿no? La necesidad de pensar una teoría social en un sentido amplio, que no esté negando las disciplinas, el trabajo particular de las disciplinas, sino que las esté potenciando. Pero tiene también una negatividad, ¿no? Y la negatividad implica que el hecho de forzar de alguna forma una lectura desde una disciplina de un autor con estas características termina reduciendo la propia propuesta. Es imposible, digamos, que a cualquier disciplina, sea incluso la filosofía, en este caso humanidad, o disciplina científica como la sociología o la economía, de sí misma pueda tener la visión completa. Entonces, esto es, digamos, una advertencia en términos de rigor metodológico, porque resulta fundamental que tengamos claro que cualquiera de los desarrollos que podamos plantear a nombre de una lectura disciplinaria siempre van a estar permeados de esta doble, digamos, condición de alcances y límites, o de positividad y de negatividad en sí mismo. Yo quisiera entonces plantear realmente una aproximación, como cualquier otra aproximación, muy sesgada a la obra de Marx. Quisiera plantear, en primer lugar, la necesidad de entender o de ubicar, digamos, esto no lo había preparado, pero después de ver las primeras dos exposiciones me di cuenta de la necesidad de plantearlo de esa forma, de poner al autor, antes de empezar a hablar de sus principios, antes de empezar a hablar de su propuesta epistemológica, de ponerlo un poco en referencia al proceso histórico, a las condiciones históricas de las cuales surge el momento histórico, y entonces también el conjunto de ideas con las que está discutiendo, con las que se está, digamos, dirimiendo la propia forma de comprensión del mundo, pero también y sobre todo el conjunto de procesos políticos concretos ante los cuales de una manera activa decide insertar el propio desarrollo de su trabajo. Y por supuesto que el trabajo de Marx está inserto dentro de un momento muy álgido, digamos, de la política mundial, vamos a decirlo en términos muy generales, sin entrar en generalizaciones
homogenizantes, pero sí de la política mundial, donde la emergencia de la fuerza política de los trabajadores, bajo una crítica todavía no tan feroz, pero sumamente dinámica y sumamente vigorosa al sistema capitalista, comienza a permear como un elemento importante dentro de las academias, dentro de las filosofías, dentro incluso de algunas incipientes ciencias sociales, que en realidad muchas de ellas se institucionalizan años después, pero que está ya, digamos, en el ámbito importante, digamos, dentro de los intelectuales comprometidos con esta fuerza política, con esta dinámica política, hacer de un conjunto de instrumentos metodológicos, de un conjunto de instrumentos teóricos, al propio movimiento social, en este caso obrero, que es el que tiene frente a sí como una de las fuerzas vivas más importantes. Desde esta perspectiva, Marx, por supuesto, junto con otros autores, se propone generar una revolución en la teoría, una forma, digamos, de entender, más que pensar una revolución en la teoría, una forma de entender la revolución también como uno de los elementos necesarios para entender la revolución, también transformar o modificar el conjunto de condiciones o premisas con los cuales se está entendiendo la sociedad, que es la que se quiere transformar. Y para eso ubica entonces la necesidad de ubicar la teoría como un componente fundamental para la revolución, pero al mismo tiempo entender la necesidad de revolucionar la teoría para que pueda ser verdaderamente útil dentro del proceso de transformación social en el cual se inserta. Entonces estamos hablando no de un interés digamos filosófico erudito, no en el sentido profundo de la filosofía, sino en el sentido peyorativo que el propio Marx discute a propósito de los pero por eso lo está diciendo Marx, ¿no? Sino justamente, digamos, hablar de la ya me perdí por hacer mi broma. Yo no tengo mucha experiencia haciendo bromas en la mesa, pero caí en la provocación del compañero que también. Entonces, la necesidad de entender el desarrollo de la filosofía, decía, a ver si consigo conectarme con lo que quería plantear, y no nada más de la filosofía, sino que decía del desarrollo y la comprensión de la sociedad de una forma distinta para que fuera una herramienta realmente poderosa y realmente útil para poder transformar. Desde ahí, digamos, podemos plantear que hay presente una utopía y un principio en cierto sentido romántico dentro del propio trabajo de Marx, que tiene que ver con el convencimiento profundo de que el conocimiento y entonces el conjunto de herramientas para producir el conocimiento no son solamente conocimiento, aunque parezca una contradicción. El conocimiento no solamente es conocimiento, sino el conocimiento también es un instrumento de transformación. Y la capacidad que se pueda tener digamos, o la eficacia explicativa que permitan estos instrumentos va a estar también directamente vinculado, aunque también de manera contradictoria, con la eficacia que se pueda tener para intervenir dentro de las relaciones sociales y para modificarlas de acuerdo a un proyecto político específico, de acuerdo a un proyecto político común en este caso. Quisiera entonces a partir de ahí ustedes me permitan hacer una pequeña abstracción. Una abstracción significa, en términos hegelianos también y en términos marxistas, hablar fundamentalmente de uno de los elementos específicos de la totalidad. La totalidad como principio de verdad, claramente es un principio que recupera Marx de Hegel, pero que es un principio que sigue vigente. Entonces vamos a intentar aprovecharlo también. Permítanme hacer una abstracción de esa totalidad para poder desarrollar algo de lo que a mí me pareció más pertinente, que podría resultar, digamos, de interés para un grupo de personas, un público que está fundamentalmente interesado por la sociología. Y eso tiene que ver justamente por los principios fundamentales de la teoría general de la sociedad que presenta Marx. Una abstracción, insisto, porque los elementos básicos que vamos a extraer, o que voy a extraer nada más a manera de punteo de esta teoría general de la sociedad para Marx, no es toda la teoría en un sentido profundo. Es una abstracción porque no existen de manera aislada, y si los sacamos de manera aislada y simplemente apuntamos en el cuaderno estos elementos y decimos esto es lo que dijo Marx, pues realmente eso no es lo que dijo Marx. Es una abstracción en ese sentido, una abstracción en tanto que vamos a hablar de uno de los elementos de la totalidad de su teoría y lo vamos a desarrollar, o lo voy a intentar explicar de una forma muy sintética para que podamos tener una figura más o menos acabada de lo que entiendo, de los conjuntos de principios con los que Marx entiende a la sociedad.
Habría que decir en segundo lugar, desde esta perspectiva, que uno de los principios fundamentales que tiene la obra de Marx es romper con los famosos antagonismos y no son, con las famosas dicotomías que además presuponen en muchos sentidos antagonismos. Una discusión que tampoco es, digamos, novedosa dentro del trabajo de Marx, que también recupera de Hegel. No, me estoy portando muy conciliador con Hegel, ¿verdad? Pero que también lo supera en muchos sentidos, ¿no? Eso sería también la positividad y la negatividad del propio Hegel. Y que tiene que ver justo, digamos, con la forma tradicional en la que normalmente el pensamiento moderno, que hasta donde entiendo tiene que ver más con una tradición kantiana, ¿no?, de pensar la realidad con base en estos antagonismos que partirían quizá por el más básico entre la sociedad y la naturaleza, entre el espacio y el tiempo, antagonismos entre lo local y lo global, si es que lo vemos como una escala geográfica, y hablando de forma particular con el problema de la concepción de sociedad, o con la noción de sujeto, más que la noción de sociedad, el antagonismo característico entre la sociedad y los individuos. Es ahí a donde quisiera profundizar un poco más y cómo Marx construye justo la propuesta que intenta romper con estos antagonismos y que para aproximarnos mucho más a su noción de sujeto y a su noción de sujeto histórico, de sociedad histórica, es necesario romper con ese antagonismo y adentrarnos justo en la propuesta de comprensión de la explicación y de la complementariedad que se tiene entre la sociedad y los individuos. Para Carlos Marx, y sobre todo, digamos, voy a hacer un pequeño paréntesis, no me voy a basar en toda la obra de Carlos Marx, sino desde el punto de vista de varios autores que han, digamos, estudiado toda la obra de Marx y que han intentado rescatar el conjunto de elementos más importantes para entender su teoría social, está fundamentalmente concentrada, que no se agota en estos textos, más que en la obra clásica del Capital o en los textos iniciales de los manuscritos filosóficos del 44, están fundamentalmente concentrados en los manuscritos del 57, los famosos Grundrisse. Ahí podemos hablar entonces, según, digamos, dicen los que han estudiado a fondo, yo por lo que he estudiado no podría aseverar con autoridad, simplemente estoy... Parece que somos ya está. ¿Dónde estaba? Los Grundrisse, claro. Es entonces ahí, en los Grundrisse, donde a juicios de estos autores es donde está concentrada de forma explícita su teoría de la sociedad en un sentido más amplio, a donde no solamente se presuponen algunos elementos de orden estrictamente filosóficos, ni a donde se están ya considerando un conjunto de premisas y de conceptos, no en términos de ideas, sino reconociéndolos en un conjunto de condiciones de procesos sociales vivos, como ya están, digamos, concentrados en los textos del Capital, sino donde se está desarrollando y donde incluso para los interesados en el tema se puede revisar al propio Carlos Marx pensando y hablando y construyendo categorías e incluso discutiendo con el propio Hegel y reconociendo en el propio Hegel muchas características importantes para poder desarrollar dentro de su propia perspectiva. Este texto plantea justo el punto de partida de una sociedad que tiene como principio fundamental entenderla como una unidad histórica conjunta. El principio de totalidad, pero al mismo tiempo el principio de totalidad como una totalidad que se hace, que se constituye a sí misma, entonces como una totalidad siempre abierta, siempre en movimiento, siempre en transformación, una totalidad que recupera, por supuesto, el problema de la historia también en un sentido de dialéctica y entonces en un sentido de tensión y de contradicción. Otro elemento importante para poder, digamos, comenzar a desmenuzar esta idea de sociedad como unidad histórica es reconocer la importancia que Marx le da a los individuos como un conjunto de procesos sociales de individuación singular como sinónimo persona, un conjunto de procesos de individuación colectiva, como lo que ahora conocemos como comunidades o como distintos grupos o incluso como distintas clases, pero siempre también definidos a partir de una tendencia y de un orden histórico que definen y que da sentido a partir de sus propias formas de interacción interindividual e intercolectiva. Para Marx entonces también es muy importante no solamente ver como proceso histórico
una forma de unidad, la sociedad como una forma de unidad con una identidad específica, y cada uno de los individuos y procesos distintos de individuación singular y colectiva también portadores de una identidad o de una forma histórica específica, sino también el reconocimiento de estos órdenes de articulación entre cada uno de los individuos, estos órdenes al mismo tiempo dotados también, en tanto que producto de la propia interacción entre los individuos, dotados también de una forma histórica o de una identidad histórica. La pregunta que se plantea aquí Marx, digamos, siguiendo con el texto de los Grundrisse, es fundamental y tiene que ver fundamentalmente con intentar reconocer cuáles son las características que tiene la sociedad histórica en la cual estamos presentes, cuáles son los rasgos constitutivos entonces de la forma conjunta, los rasgos característicos de los procesos distintos de individuación y cuáles las características de cada uno de estos órdenes de socialidad, también en un sentido, digamos, jerárquico, que al mismo tiempo hace que aparezcan como si fueran relaciones que solamente son secundarias para los propios individuos, como si lo constitutivo al propio sujeto fuera el individuo y las relaciones sociales entre los individuos solamente fueran un mecanismo para poder obtener el conjunto de sus necesidades individuales. Carlos Marx plantea la pregunta, dice, bueno, ¿qué tiene de curioso? No cuestiona los órdenes de socialidad como una cuestión constitutiva del propio sujeto, sino dice, ¿qué tiene de curioso, qué tiene de característico nuestra sociedad moderna, mercantil, capitalista, que hace que para el sentido común aparezca el problema de la sociedad, de la socialización y entonces de la articulación entre cada uno de los individuos como algo secundario, simplemente como un medio de realización del individuo y más aún como algo externo al propio individuo y entonces externo al sujeto, como si lo único y verdaderamente importante del sujeto, les decía, tuviera que ver solo con las características de los individuos. Y los procesos de articulación tienen que ver solamente con un proceso posterior a un individuo o a un conjunto de individuos perfectamente articulados y perfectamente definidos. Marx entonces está preocupado desde esta perspectiva justo por rastrear el problema fundamental de la constitución de la interindividualidad, de la constitución de los conectores sociales como procesos históricos específicos, y cómo a partir de ellos se definen las individualidades y cómo solamente en su conjunción podemos hablar de la constitución del sujeto histórico como un sujeto verdadero, como un sujeto real, como un sujeto histórico que no implica un proceso de abstracción. Efectivamente, un proceso de abstracción podría ser la sociedad mexicana, porque pues, México no se hizo a sí mismo, sino México se hizo solamente en un contexto de relaciones mundiales, de colonización, donde en la emergencia de los estados nacionales o durante la emergencia de los estados nacionales que se dio a finales del 17, principios del 18, una vez esta emergencia, pues ya existían al menos 200 años de relaciones que se estaban dirimiendo a escala mundial. Entonces, algo muy interesante también, digamos, en términos de escala geográfica, o de escala cartográfica, del tamaño del proceso que estamos analizando, es que para Marx el sujeto histórico concreto, el sujeto histórico real, es de escala mundial. No es de escala nacional, ni siquiera es de escala regional, sino es fundamentalmente de escala mundial. Y a partir de ahí vamos a comprender, o a partir de ahí él va a intentar comprender el conjunto de procesos de individuación, donde incluso cada uno de los estados nacionales, y sobre todo los estados nacionales dependientes de América Latina, solamente existen ya en el seno de una sociedad que funcionaba como sociedad mundial, al menos desde hace 2 siglos. Y es una sociedad, en tanto que sujeto histórico concreto, que lleva 500 años de estar funcionando a escala mundial. El punto entonces es justo para Marx entender que existen unas características fundamentales dentro de las relaciones sociales de esta sociedad moderna, que hace que sea una sociedad, y esto es digamos algo sumamente contradictorio y que puede resultar también como bastante paradójico, que sea una sociedad que funciona ya a escala mundial, pero que no necesita la comunidad para poder garantizar su reproducción. Esto es un elemento fundamental para el trabajo de Marx. Es fundamental entender que una de las características del sujeto histórico en el cual estamos presentes es que somos una sociedad perfectamente articulada, y perfectamente no quiere decir que esté carente de la contradicción o que esté carente de las injusticias, pero completamente articulada, cada uno de los individuos absolutamente articulados entre sí,
En estas articulaciones se puede explicar mucho de por qué la diferencia de las individualidades en cada una de las identidades nacionales, en cada una de las identidades de gremios, en cada una de las identidades de clase, en cada una de las identidades de los espacios particulares, absolutamente articulada, pero que al mismo tiempo no necesita la emergencia del horizonte político de la existencia del sujeto para garantizar la reproducción de este sujeto, ni mucho menos para darle un sentido o una dirección que no tiene que ver necesariamente con un sentido de partido político, que tenga que ver con el manifiesto de para dónde vamos exactamente, sino con un sentido como tendencia de este sujeto histórico que no tiene absolutamente nada que ver con la emergencia de la política. Para Marx esto le parece algo absolutamente contradictorio. ¿Cómo es posible que un sujeto se defina como sujeto sin necesidad de la política? ¿Cómo es posible que un sujeto, recuerden, el sujeto histórico global, que es la sociedad global, se pueda definir, pueda garantizar su reproducción, pueda, digamos, instrumentalizar un sinfín de procesos de individuación y a partir de ahí puedan emerger un montón de propuestas políticas particulares, pero sin que nunca haya una preocupación honesta o deshonesta, bondadosa o completamente egoísta por pensar la constitución de este sujeto histórico en términos políticos? Hay algo entonces que hace que lo político pueda pasar a un segundo horizonte que tenga que ver con la simple voluntad de manifestar lo político o no manifestar lo político. Hay algo característico dentro de nuestra sociedad, nos dice Carlos Marx, que hace que lo político pueda ser una cuestión de elección, porque si no lo elegimos, no colapsamos. Algo que nos diferencia de manera total con otras formas históricas de sujeto realmente existentes, donde la emergencia de lo político era un factor constitutivo de la sociedad. Si no había emergencia de lo político, colapsaba. Y cuando decimos emergencia de lo político, no tiene que ver con armonía, no tiene que ver con democracia, porque la emergencia de lo político también puede ser coerción, autoritarismo, totalitarismo, entonces imposición. Pero también incluso la imposición tiene que ver con una emergencia de lo político. Entonces, cuando Marx está planteando estas preguntas, comienza justo a identificar que el secreto para entender esta suspensión de la politicidad humana, porque no quiere decir que desaparezca la politicidad humana, porque es un rasgo constitutivo del ser, no podría existir el ser sin la política. Entonces, un horizonte, una cualidad de lo político que está suspendido, no está en la forma en la cual existimos de manera diversa, pero con las manifestaciones de los individuos o de las distintas individualizaciones, sino está fundamentalmente ubicado como un factor constitutivo, pero al mismo tiempo como un factor que explica las características del propio individuo y sobre todo y fundamentalmente de la forma en la que somos sociedad en la sociedad mercantil capitalista, en los órdenes de articulación interindividual, es decir, en las formas en las cuales nos conectamos como sociedad. E identifica además, dentro del horizonte gigantesco de formas de articulación que tienen que ver, digamos, con un montón de normas y de instituciones no necesariamente articuladas de una manera, digamos, armónica también, en las cuales nos estamos definiendo en las articulaciones y en la construcción de nuestras identidades, un elemento fundamental, un orden fundamental que es el justo que ha permitido la constitución de la escala de la sociedad en la cual estamos y la que explica justamente porque es que somos una sociedad que no funciona de manera política, que no requiere de la política, y entonces que somos una sociedad que no somos comunidad, o como dicen los grupos, dice una falsa comunidad. Y este momento de articulación está justo en la explicación de la categoría del dinero y la categoría justo de la posibilidad que tenemos de comunicarnos sin necesidad de comunicarnos. Otro elemento fundamental de la teoría general de la sociedad de Carlos Marx, y digamos hasta donde entiendo, porque digamos ya honestamente fuera de la broma no estoy muy seguro de cuáles son los límites, sí es un distanciamiento claro con Hegel, es partir de la necesidad de entender la totalidad de la sociedad en dos planos fundamentales en los cuales toda forma social tiene que verse, en la que existe al mismo tiempo un desfase o un vacío, un hiatus que requiere necesariamente del proceso comunicativo para poderlo reensamblar en términos históricos. Estos dos planos son, en primer lugar, toda la sociedad como sociedad consumidora, toda la sociedad como sociedad necesitada,
toda la sociedad como la sociedad que disfruta de un conjunto de bienes, en contraposición a toda la sociedad como sociedad productora, como toda sociedad creativa, en el conjunto, digamos, de especialidades de cada uno de los individuos de la sociedad, tanto en sus capacidades individuales productivas como en sus necesidades individuales de consumo. Según Carlos Marx y varios otros autores, vuelvo a citar a Bolívar Echeverría, entre otros, el secreto para entender la apertura cultural de la sociedad humana está justo en las distintas estrategias humanas que han existido para poder ensamblar estos dos horizontes que son al mismo tiempo constitutivos del ser histórico. El punto está que para que esta rearticulación sea vigente, para que esta rearticulación sea posible, se requiere necesariamente del proceso comunicativo. De un proceso comunicativo que implica entonces un momento, un horizonte de acuerdo o de imposición de cómo es que se va a producir y cómo es que se va a consumir el conjunto de riqueza y cuáles van a ser el conjunto de necesidades que se van a crear o que se van a satisfacer, a qué sectores de la población se les va a abastecer determinadas necesidades y a qué otros se les va a dotar de determinadas capacidades, por ejemplo. Lo que nos plantea Marx, digamos, en este apartado, y que es fundamental para la comprensión digamos, del texto naranja que muchos leen como Biblia, pero que el problema es leerlo como Biblia, es entender que la manera en la cual se articula la sociedad es una forma que no requiere de la comunicación y que está dado en la magia o en la perversidad del dinero. ¿Cómo es posible que todos nosotros día a día nos podamos levantar por la mañana, abramos el refrigerador de nuestras casas y podamos tener un desayuno con productos que vienen de todas partes del mundo, o nos podemos vestir con cualquier producto de cualquier lugar del mundo, o podemos hablar por teléfono, por un telefonito que hicieron en otro lugar del mundo, sin que nunca ninguno de nosotros hubiera tenido que ir a decir a la persona que lo está produciendo que por favor lo produzca? Nadie se lo tiene que decir. Incluso la economía política clásica, como ya lo había planteado, la famosa mano invisible que planteó Adam Smith, decía, bueno, pues es que en realidad no hay ningún problema porque el que lo va a resolver pues es el mercado. Nosotros tenemos que confiar ciegamente en el mercado y el mercado es entonces aquel que va a garantizar la manera en la cual nos vamos a articular. El tema para Marx, digamos, esto es sumamente importante, sumamente complejo, es que tiene como condición fundamental de esta articulación que el conjunto de necesidades y de capacidades sociales, aunque bien las estamos desarrollando nosotros, ninguno de nosotros la decide en términos políticos. La tendencia histórica conjunta que marca toda nuestra sociedad global en términos de articulaciones, de construcción de diferencias, de construcción de interdependencias, es al mismo tiempo un proceso que en la misma escala se manifiesta como un proceso de indiferencias los unos a los otros. El problema de la comunidad no es un problema fundamental en términos constitutivos por el problema del dinero, sino el problema de la comunidad está en segundo plano. E insisto, no es solamente un problema de comunidad que tenga que ver con una escala local, porque podemos decir que si hay comunidad, la comunidad de los que estudian relaciones sociales en la UAM, pues todos se conocen, algunos se caen bien, otros se caen mal, pero incluso pueden dialogar en momentos como este, pero tenemos que recordar que en realidad nosotros, como comunidad, somos una abstracción del sujeto específico. Se termina el tiempo y entonces hay muchas cosas que decir como siempre y que no queda el problema. Quizá decir dos circunstancias más. Parte de lo que les estoy planteando es el fundamento esencial para entender la teoría de la enajenación política en Marx. La teoría de la enajenación política que explica como factor constitutivo de la sociedad ya no el problema del dinero, sino el problema del valor. El problema de la enajenación política que lo entiende no como un problema que tenga que ver con un elemento, con una condición de conciencia de cada uno de los individuos, porque incluso teniendo conciencia cada uno de nosotros de este horizonte o de este plano, digamos, de enajenación de nuestra politicidad, porque la forma de comunicación entre nosotros tiene que ver con el dinero, mientras nos estemos articulando y definiendo las identidades particulares y entonces las especializaciones de cada uno de nosotros a partir del dinero, justo estamos profundizando la relación que impide justo la manifestación de nuestra politicidad. Plantear entonces, digamos, en una perspectiva, y ya con esto termino,
La vigencia que tuvo este argumento en el siglo XIX y la vigencia que yo encuentro en este momento de esta parte del argumento de Marx en el siglo XXI, que tiene que ver fundamentalmente con dotar al movimiento obrero del siglo XIX y a los movimientos sociales en un sentido amplio de un conjunto de herramientas que nos permitan entender justo qué es lo que nos está limitando poder llevar a cabo nuestro proyecto político. Esto sigue tan vigente como en el siglo XIX. Hay un conjunto de estrategias que hacen que aunque tengamos las mejores ideas, aunque tengamos las maneras más sofisticadas de organización en términos colectivos, nos impide justo poder llevar a cabo en un sentido amplio y en un sentido pleno este conjunto de estrategias para intentar intervenir dentro de las relaciones sociales. Por otro lado, en términos, digamos, ya más acotados a nuestra labor científica, a nuestra labor académica, en términos explicativos, digamos, no quitándole la vertiente necesariamente crítica que defiende el propio Carlos Marx, pues tendríamos entonces que intentar o comenzar, digamos, y en eso hay una convergencia claramente, digamos, enriquecedora con lo que se recupera de Hegel y por supuesto también con los otros dos autores, que tiene que ver con qué es lo que estamos entendiendo por sujeto y de qué manera este sujeto lo estamos identificando a manera de individuos. Si pensamos la totalidad solo como la suma de los individuos, si estamos dejando o perdiendo de vista el horizonte de la articulación interindividual también como un producto del propio devenir histórico, pero no solo como algo posterior, sino también como algo constitutivo al propio ser histórico, si estamos reconociendo dentro de ellos las escalas también de participación en las cuales Marx estaba siempre preocupado de entender las diferencias no solamente como un fenómeno o en su manifestación singular como procesos únicos e irrepetibles, sino entender las diferencias también en el acoplamiento y con la necesaria digamos complementariedad de procesos distintos y solamente en ellos entender la vigencia del proceso histórico, etc. Espero que haya servido de algo esta participación y que deje un poco más claro la idea de